José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como José Gabriel Túpac Amaru, que en quechua significa serpiente resplandeciente, nació en 1738 en Surimana, provincia de Tinta, obispado del Cusco. Descendiente directo de la estirpe real de los incas, fue tataranieto de Juana Pilco, quien fuera hija del último soberano inca Túpac Amaru I, ejecutado por los españoles en el siglo XVI. José Gabriel Condorcanqui desarrolló sus estudios en el Colegio San Francisco de Borja, al cual accedía la élite indígena. De acuerdo a investigaciones, era un personaje adinerado que hereda la muerte de su padre, el curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, dedicándose al comercio y siendo dueño de una recua de más de un centenar de mulas. Dominó idiomas como el quechua, el castellano y hasta el latín, vistiendo además durante determinado tiempo con refinadas prendas de uso hispano que su altiva economía le permitía adquirir. Le fue bien en los negocios, en la minería y en las tierras, llegando a ser marqués de Oropesa, título que le concedieran las autoridades españolas. En este punto es importante recalcar que fue una persona educada y culta, resaltando entre sus lecturas los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, las Sagradas Escrituras, el drama quechua Apu Ollantay. No es de extrañar entonces que en lo posterior, entre sus lecturas, también estuvieran libros y textos de Voltaire y Rousseau, personajes influyentes en la Revolución Francesa. El 25 de mayo de 1760, José Gabriel Condorcanqui Noguera contrae matrimonio con Micaela Bastidas Puyucagua, hija de Manuel Bastidas, descendiente de africanos, y de la indígena Josefa Puyucagua. La joven Micaela era de esbelta belleza y tez bronceada, con el cabello ondulado. Por sus raíces, tanto africanas como amerindias, era conocida como Samba, nombre que se daba en época colonial a las personas producto del mestizaje entre africanos e indígenas. Producto de esta unión, tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, tomando al Cusco como ciudad de residencia. Micaela Bastidas fue su compañera de vida, de trabajo, convirtiéndose en su lugarteniente y comandando también a sus tropas. Si bien la mita existía antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras, fue en este periodo que se depravó tal forma de trabajo, siendo el responsable de ello el virrey Toledo. Los indígenas, adultos varones, cuya edad promediaba entre los 16 y 50 años, eran obligados a cumplir con esta labor. Estas personas en su gran mayoría trabajaban en las minas, sin importar el clima, la geografía o sus horarios. En principio, el virrey dispuso que más de una docena de distritos ubicados entre Potosí y Cusco proporcionaran a una 7ª parte de los hombres adultos a un año de servicio en las minas, estableciendo un programa de trabajo que aseguraba una constante dotación de hombres para esta labor, quienes trabajaban hasta 16 horas consecutivas, y peor aún, en muchos casos sin herramienta alguna, lo que significaba trabajar solo con sus manos. Ello, sumado a las extensas caminatas de las minas hasta los lugares de fundición, daba como resultado una alta tasa de mortalidad entre los indígenas. Otras formas de trabajo abusivo era el obraje, el cual obligaba a los indígenas a trabajar en las fábricas textiles en condiciones carcelarias e infrahumanas, al punto de llegar a morir en pleno trabajo. Los pongos, indígenas destinados al servicio doméstico de las casas haciendas, no recibían sueldo alguno más que el suficiente alimento para subsistir. El éxito de la actividad comercial de José Gabriel Condorcanqui fue objeto de la presión por parte de las autoridades españolas, quienes incrementaron los tributos, afectando seriamente el desarrollo de su actividad.
Pero pese a sus continuos reclamos documentados, dichas medidas continuaron. Los historiadores coinciden que uno de sus pedidos, que consistía en la liberación de los indígenas del trabajo obligatorio de las minas, fue suficiente argumento para desechar cualquier atención a sus pedidos, incluido en estos el reconocimiento de su linaje real inca, proceso judicial que duró años, pero que, como era de esperarse, no fue positivo para él. Dichos abusos, sumados al incremento desmesurado de tributos, de alcabalas y aduanas por parte de los corregimientos, engendraron en el caudillo el desazón y descontento frente a la corona española. Frente a todo este escenario social adverso para los indígenas, creado y propiciado por los españoles y a buen criterio de José Gabriel Condorcanqui, estalló la revolución. No es posible decir que la gesta revolucionaria de Túpac Amaru fue desordenada o carente de estrategia. Muy por el contrario, fue ejecutada de forma sistemática y obedeciendo a una táctica elaborada. Esto se prueba en la insistencia del caudillo en demostrar a obispos tanto de Cusco como de La Paz, como a funcionarios de esa época, de la crítica y terrible situación en la que se encontraban los indígenas a causa de los abusos laborales. Por otra parte, en sus arengas prometía arremeter contra el entonces corregidor de Canas y Canchis, Antonio Arriaga, ello con dos objetivos fundamentales: para incrementar adeptos a la causa y para atemorizar a los españoles. Promesa que fue cumplida con la captura de Arriaga, ganando con ello mosquetes, mulas y recursos económicos que servirían para la causa, confiscando a su vez tierras y productos a otros corregidores. El 10 de noviembre de 1780 hizo ahorcar en público al corregidor en la plaza de Tungazuca, arengando a sus tropas sobre los objetivos de su movimiento, los cuales eran abolir las mitas y el reparto de efectos y erradicar a los malos corregidores, instando a los indios a unirse a él para alcanzar su propia libertad. Fue entonces cuando adoptó el nombre de su ancestro Túpac Amaru, en clara muestra de rebeldía contra los colonizadores, presentándose en lo sucesivo como el precursor y legítimo heredero de la dinastía inca, enviando emisarios para extender la rebelión por todo el Perú. De acuerdo a las tradiciones incaicas, su rebelión se sustentó en una red de parentesco, al ser capaz de movilizar en un primer momento a su propia gente y familiares de Canas y Canchis, posteriormente Quispicanchis, ello debido a que una rama de su familia residía allí. Cabe resaltar la participación de sus ex colegas como comerciantes y arrieros, quienes se sumaron a la causa junto con numerosos caciques, quienes proporcionaron pertrechos así como hombres, dando todo ello clara muestra de una organización de la revolución ideada por el caudillo. Sin embargo, la gesta no tuvo mayor impacto en provincias como Calca, Lares, Cotabambas o Abancay, al ser considerado Túpac Amaru mestizo y no un verdadero indio, motivo por el cual no obtuvo apoyo de estas tierras y de otras panacas, aflorando así las discrepancias y rivalidades étnicas existentes. No es de extrañar que muchos otros en buena posición económica, gracias a las dádivas españolas, no apoyaron la gesta de Túpac Amaru II, protegiendo y conservando su patrimonio y determinados privilegios alcanzados. En contraste a todo lo antes mencionado, el ejército revolucionario de José Gabriel Condorcanqui era de una composición étnica mixta, en la que se hallaban sectores criollos y mestizos en los altos mandos. Ello debido a que Túpac Amaru era conocedor de las conexiones y el respaldo logístico que estos poseían. Su gesta representó un levantamiento indigenista e independentista en el virreinato del Perú, ya que pedía la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier opresión de la corona de España,
declarando el rebelde inca la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la misma Hispanoamérica el 16 de noviembre de 1780. Estos actos constituyeron una seria amenaza a la visceral economía virreinal que tenía como base el sufrimiento de los indios. Túpac Amaru se despojó de toda vestimenta europea para vestir como un noble inca, al tiempo de hacer uso de su lengua nativa, el quechua, siendo no solo perseguido, sino también excomulgado por la Iglesia Católica. El 6 de abril de 1781 es capturado y llevado a Cusco. Como era de esperarse, maniatado y encima de una mula. Llegó a la ciudad una semana después de su captura. Fue recibido por el redoble de las campanas de la catedral, dando la noticia de la captura del rebelde, quien mostraba un semblante imperturbable a sabiendas de lo que le esperaba. Fue conducido y aprisionado en la capilla de San Ignacio de Loyola del convento de la Compañía de Jesús, donde fue interrogado y torturado vilmente hasta casi fallecer. Sus captores trataban en vano de arrancarle información acerca de sus compañeros de rebelión, tanto del Cusco como de otras ciudades, ya que sus tropas aún conservaban extensos territorios. Jamás confesó. Por el contrario, trató de enviar misivas escritas con su sangre, las cuales fueron interceptadas por sus captores. Pasaron semanas hasta que el 29 de abril le fracturaron el brazo derecho. Esto como resultado de las constantes torturas a las que era sometido. Frente a José Antonio de Areche, autoridad del interrogatorio y ejecución, enviado por el rey Carlos III de España, y frente a sus promesas de clemencia a cambio de delatar a sus compañeros, el caudillo respondió: «Solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de libertarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte». En acto público, el 18 de mayo de 1781, en la Plaza Mayor del Cusco, fue ejecutado Túpac Amaru II, su familia y sus compañeros. Todos fueron sacados de sus calabozos y metidos en costales para ser arrastrados por caballos hasta llegar a la plaza. Frente al cadalso, Túpac Amaru fue obligado, tal y como precisaba la sentencia, a observar la tortura y ejecución de sus aliados y amigos, su tío, sus dos hijos mayores y finalmente su esposa, a quienes les arrancaron la lengua. Después de esto, los verdugos intentaron descuartizarlo vivo. Un testigo describió así los hechos. Atáronle a las manos y pies 4 lazos, y asidos estos a la cincha de 4 caballos, tiraban 4 mestizos a 4 distintas partes, espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. Intentaron por mucho tiempo, pero no pudieron absolutamente dividirlo, después que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña. Pero la complexión robusta del Inca no permitió el desprendimiento de sus extremidades. Quedando los verdugos pasmados por tal acontecimiento, decidieron entonces decapitarlo y despedazarlo. En el documento español, distribución de los cuerpos o sus partes de los 9 reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781, reza que la cabeza del caudillo fue colocada en una lanza y exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabaya y sus piernas en Libitaca, hoy provincia de Chumbivilcas, y en Santa Rosa, hoy provincia de Melgar, Puno. De similar forma, fueron despedazados los cuerpos de su familia y seguidores, siendo sus partes enviadas a otros pueblos y ciudades para dar espantoso ejemplo a quienes osaran desafiar la corona española. Su hijo menor, Fernando Condorcanqui, fue obligado a ver las aterradores muertes de sus padres para luego ser desterrado al continente africano, pero la nave en la que viajaba naufragó,
por lo cual terminó sus días en España, muriendo en 1798. Pese a la ejecución de Túpac Amaru, el virreinato no logró sofocar la rebelión, que continuó encabezada por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru, al tiempo que ésta se extendía por el Alto Perú y la región de Jujuy. La tiranía europea nos proporcionó al precursor de la independencia no solo del Perú, sino de las Américas, trascendiendo fronteras geográficas y diferencias étnicas. Su nombre es repetido aún hoy como símbolo de lucha e igualdad. Pajarillo que cantabas una mañana serena, una mañana serena. A unos le aumentas la dicha y a mí me aumentas las penas, y a mí me aumentas las penas. ¿Recuerdas cuando anduvimos por valles y por quebradas, por valles y por quebradas?